Mi esposa me pidió el divorcio para quedarse con todo, pero dejó de reír cuando descubrió que nada estaba a mi nombre. Mi nombre es Rodrigo, tengo 41 años, y esta historia comienza el día en que mi esposa entró a la sala con una carpeta roja bajo el brazo y una expresión que nunca olvidaré. Ese tipo de sonrisa que no nace del cariño, sino de la seguridad ciega de que ya te ganó. Llevábamos 13 años casados. 13 años construyendo lo que yo pensaba que era un hogar. Un departamento pequeño al inicio, luego una casa más grande, 2 autos, ahorros, vacaciones, promesas, peleas, reconciliaciones. Todo lo típico de un matrimonio. O eso creía yo. Esa tarde de viernes, Daniela se sentó frente a mí como si fuera una abogada, no mi esposa. Abrió la carpeta, respiró hondo y dijo, «Quiero el divorcio». Así, sin rodeos, sin temblarle la voz. Yo solo me quedé mirándola, intentando entender qué estaba pasando. Ni siquiera habíamos discutido ese día. «¿Por qué?», pregunté. Se encogió de hombros, como quien explica que se quedó sin gasolina. «Ya no eres el hombre que quiero. Me cansé. Y, bueno, creo que es momento de que cada quien siga su camino». Lo dijo con una calma repugnante. Pero lo peor no fue eso. Lo peor vino después. Sacó unos documentos y los deslizó hacia mí. «Ya hablé con un abogado», continuó. «Esta sería la repartición. Yo me quedaría con la casa, los autos y la mayoría de los ahorros. Tú podrás seguir con tu negocio, si quieres». Lo dijo como si me estuviera dejando una limosna. Me ardió la cara. Me temblaron las manos. Y aún así logré preguntar, «¿Por qué asumes que todo esto va a quedar así?». Sonrió. Una sonrisa confiada, calculadora. «Porque todo está a nombre de los dos. Es lo más justo. Tú sabes que yo siempre he puesto de mi parte». Ahí lo entendí. Había venido preparada para ganar, para aplastarme, para quedarse con todo lo que construimos juntos, para hacerme creer que sin ella no tenía nada. Pero lo que Daniela no sabía, lo que nunca se molestó en preguntar, lo que jamás le importó, era que yo había aprendido hace mucho tiempo a protegerme. Lo que ella veía como nuestro patrimonio tenía una historia distinta. Una historia que ella no conocía. Y ese día, cuando vi cómo se relamía los labios mientras me explicaba cómo sería mi ruina, supe que tarde o temprano, la vida le devolvería la carcajada que acababa de soltar. Pero todavía no era el momento de decírselo. No, no. Primero tenía que verla jugar su carta más sucia. Y yo iba a dejarla creer que estaba ganando. Daniela nunca fue buena ocultando emociones. Cuando se emocionaba, lo mostraba. Cuando se molestaba, explotaba. Y cuando creía que tenía el control, su sonrisa cambiaba. Se volvía tensa, afilada. Una sonrisa de triunfo anticipado. Eso era lo que llevaba en la cara esa tarde. Después de deslizarme los documentos, se acomodó en el sillón como si fuera la dueña del lugar. Cruzó las piernas y dijo, «Mira, Rodrigo, sé que esto no es fácil, pero intenté mucho tiempo salvar lo nuestro y tú nunca cambiaste. Así que es lo mejor». La escuché sin interrumpirla porque no valía la pena. No quería salvar nada. No buscaba un cierre. Ella quería ganar, quedarse con todo y dejarme como un pobre diablo. «Lo hablé con mi mamá, con mi hermana», dijo mientras se tocaba el cabello. «Como si estuviera hablando de cosas triviales. Y todas coinciden en que esto es lo justo. Después de tantos años, merezco estabilidad». Ahí fue cuando supe que ella no estaba pidiendo un divorcio. Estaba reclamando su pago. «¿Y cuándo pensabas decírmelo?», le pregunté. «¿O me ibas a entregar los papeles el día que ya tuvieras todo arreglado?». «No exageres, Rodrigo», respondió rodando los ojos. «Solo vine a hablar, no te estoy atacando». Pero sí lo estaba haciendo. Entonces empezó a enumerar sus razones. «Has estado distante. Siempre estás trabajando. No eres detallista. No me haces sentir suficiente». Todo eso podría doler si viniera de alguien que quisiera arreglar las cosas. Pero cuando viene de alguien que tiene lista una carpeta legal, no es un reclamo, es un guión. Y ella lo tenía ensayado. Me pidió firmar por las buenas. Me habló de evitar juicios, de acuerdos, de que era mejor para ambos. Pero lo que realmente quería decir era, «Firma ahora, así no descubres nada». «Piénsalo», concluyó. «No quiero que esto se vuelva feo». Ahí estuvo el primer chispazo de ironía, porque si alguien estaba a punto de descubrir lo feo, era ella. Cuando se levantó para irse, tomó su bolso, respiró profundo y me dijo con voz suave, «Ojalá seas maduro, Rodrigo. No quiero problemas, solo quiero lo que me corresponde». La miré, y aunque por dentro me hervía la sangre, por fuera mantuve la calma.
Muy bien, respondí. Dame unos días para revisar todo. Ella sonrió como quien cree que ya ganó. Incluso me dio una palmadita en el hombro antes de salir. Cuando cerró la puerta detrás de sí, supe que Daniela estaba convencida de que me iba a quitar todo. Lo que no sabía es que mi padre, un hombre tan desconfiado como brillante, me dejó una frase antes de morir. Rodrigo, lo que está a tu nombre nunca es tuyo, hasta que aprendes a no ponerlo a tu nombre. Y en ese momento, sentado solo en la sala, viendo los papeles que ella esperaba que firmara, supe que por fin había llegado el día en que esas palabras cobrarían sentido. Cuando Daniela salió por la puerta aquella tarde, me quedé parado en medio de la sala, sosteniendo esos documentos como si fueran un mal chiste. Ella estaba convencida, segurísima, de que me estaba arrinconando, que tenía todo calculado, que yo me quedaría sin casa, sin autos, sin nada de lo que habíamos construido juntos. Lo que ella jamás imaginó es que nunca construimos nada juntos. Lo construí yo y lo protegí yo. Recordé la primera vez que hablamos de comprar la casa. Ella dijo muy convencida: pongámosla a nombre de los dos. Es lo más justo. Lo dijo con una inocencia tan forzada que ya en ese momento sospeché. No por mala fe, sino porque conocía a su familia. Su mamá siempre tuvo una vibra extraña. Criticaba todo. Hablaba pestes de medio mundo y decía, con orgullo, que las mujeres inteligentes no salen perdiendo. Yo, por mi parte, tenía otro referente, mi padre. Un hombre que lo perdió todo en un divorcio injusto y que, desde entonces, me repetía: Rodrigo, nunca pongas tus bienes principales a tu nombre. Nunca. El mundo cambia. La gente cambia. La propiedad te protege. Así que aprendí. Y cada vez que Daniela insistía en que pusiéramos todo en común, yo le decía que sí, y luego encontraba la forma de evitarlo sin que lo notara. La casa estaba a nombre de mi tío, quien nunca tuvo hijos y me la traspasó legalmente en vida para protegerme. Los autos estaban a nombre de la empresa familiar, no mío. Los ahorros, en una cuenta empresarial que ella creía que era personal. Las inversiones, en un fideicomiso que no llevaba ni mi nombre ni el de ella. Lo único que realmente era mío eran mis deudas. El resto, por ley, no le pertenecía, pero ella no lo sabía, porque Daniela vivía en un mundo donde bastaba con creer algo para que fuera verdad. Mientras hojeaba los papeles que trajo, me di cuenta de algo doloroso. Ella ya tenía un plan. La repartición que proponía era 80% para ella, 20% para mí. En serio creyó que yo la dejaría arrasar con mi vida. Y ahí entendí la verdad que llevaba tiempo negando. Daniela ya no quería un divorcio. Quería quedarse con lo que nunca le perteneció. Esa noche me costó dormir. No por miedo a perderlo todo, sino por aceptar que la mujer con la que compartí más de una década me veía como un obstáculo, no como una pareja. La mañana siguiente, mi abogado, un amigo de la familia, vino a casa. Le mostré los documentos. Apenas los leyó, soltó una carcajada. ¿En serio cree que puede quedarse con todo esto? Sí, respondí. Está convencida. Entonces déjala que siga creyendo. Levantó la vista y sonrió. Cuando vea que nada está a tu nombre, se va a caer de espaldas. Cerré la carpeta. Respiré hondo. Sabía que lo que venía sería feo, pero tenía la tranquilidad de quien sabe que las cartas ya están sobre la mesa y que la otra persona ni siquiera se dio cuenta. Daniela estaba a punto de descubrir la verdad. Y cuando lo hiciera, esa sonrisa que llevaba semanas exhibiendo iba a desaparecer. Actualización 1. Daniela volvió a la casa 2 días después, con la misma carpeta roja bajo el brazo y una seguridad que casi podía olerse. Entró sin saludar, sin preguntar cómo estaba, como si ya no fuera mi esposa, sino una ejecutiva lista para cerrar un trato. ¿Tuviste tiempo de revisar los documentos?, preguntó cruzándose de brazos. Sí, respondí con calma. Su sonrisa se ensanchó. Una sonrisa peligrosa. Esas que solo tienen las personas que creen haber ganado antes de tiempo. Se sentó frente a mí. Cruzó la pierna derecha sobre la izquierda y comenzó a hablar como si ya hubiera ensayado cada palabra. Rodrigo, mira, no quiero que esto se haga largo. Firmemos de una vez. Yo ya tengo todo listo para mudarme a la casa. Mi mamá vendrá unos días para ayudarme. Me reí, fue involuntario. No porque fuera gracioso, sino porque era ridículo escucharla planear una vida que no era suya. ¿Te vas a mudar a la casa?, pregunté. Obvio, respondió. Yo me quedaré con la casa. Ya lo hablamos. No, tú hablaste, corregí. Yo no he aceptado nada. Su sonrisa tembló por primera vez. Rodrigo,
Usó ese tono pasivo-agresivo que tanto detestaba. La casa está a nombre de los dos. No te hagas el tonto. ¿Segura? Pregunté inclinando la cabeza. Ahí lo vi, el primer destello de duda en sus ojos. Rodrigo, Dijo más lento. ¿Qué quieres decir? Saqué la carpeta azul donde guardaba todos los documentos reales. Los puse sobre la mesa sin abrirla aún. Daniela, ¿alguna vez viste la escritura original de la casa? Ella frunció el ceño. No, porque confié en ti. Ahí estuvo tu primer error, respondí. Confiar ciegamente sin saber lo que firmabas. Abrió grande los ojos. ¿Qué estás insinuando? Respiré hondo. Que la casa no está a tu nombre. Nunca lo estuvo. Ella soltó una risa nerviosa. Rodrigo, no juegues conmigo. Tú no serías capaz de eso. Lo soy, y lo hice. El color empezó a salirle de la cara. La casa está a nombre de mi tío Jorge, continué. Él me la traspasó legalmente hace años. Nunca fue nuestra. Siempre fue mía. Ahora sí, su sonrisa murió por completo. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Que no puedes quedarte con algo que jamás te perteneció. La vi tragar saliva. Sus manos empezaron a temblar sobre la carpeta. Eso es ilegal, soltó. Negué con la cabeza. No lo es. Todo fue hecho con abogados, con documentos válidos. Puedes revisarlo si quieres. Empujé la carpeta azul hacia ella. Ella no la tocó. Estaba paralizada, como si lo que estaba escuchando no fuera real. Pero los autos, balbuceó. A nombre de la empresa familiar, respondí. Tampoco tuyos. ¿Los ahorros? No existen los ahorros en pareja. Solo los míos. Y están en cuentas empresariales que tú nunca podrás tocar. Sus labios empezaron a apretarse. No puede ser. No puede ser, repitió perdiendo el aire. Tú no puedes quedarte con todo y dejarme sin nada. Daniela, dije en voz firme, tú viniste aquí intentando quedarte con todo lo que creías que era tuyo. Solo estás recibiendo la parte que te corresponde. Ninguna. Ella apretó los puños, se levantó de golpe y gritó. «¡Eres un hijo de Po!» «No», respondí sin alterarme. «Soy alguien que aprendió a protegerse de gente que solo está cuando conviene». Sus ojos, antes llenos de soberbia, ahora estaban llenos de pánico. Y esa fue la primera vez que la vi sin máscaras. Su plan, su seguridad, su avaricia, todo se derrumbó en cuestión de minutos. Pero lo peor, para ella, aún estaba por venir. Daniela se quedó de pie, respirando como si le faltara oxígeno. Vi cómo pasaba de la sorpresa al enojo, del enojo al miedo, y del miedo a una desesperación que jamás le había visto. Su voz, que siempre solía sonar firme, ahora era apenas un hilo tembloroso. Rodrigo, por favor. Dime que esto no es verdad. Abrí la carpeta azul donde estaban los documentos reales, y los puse uno por uno sobre la mesa. No necesitaba hablar. Las fechas, las firmas y los registros hablaban por mí. Ella se llevó las manos a la boca cuando leyó el primero. No, no puede ser, susurró. Tú me juraste que la casa era nuestra. Jamás te lo juré, respondí. Tú asumiste que era tuya porque vivías ahí. Eso no convierte nada en propiedad. Sus ojos estaban rojos, cristalizados, a punto de estallar en lágrimas. Pero no de tristeza, de frustración. «Pero yo invertí tiempo, esfuerzo, hasta pinté esas paredes», gritó. «Pintar no te hace dueña de una casa, Daniela. ¡Me pertenecía!». «No, creías que te pertenecía». Se desplomó en la silla, sin gracia, sin orgullo, sin esa altivez que la había acompañado desde que entró. Era la primera vez en mucho tiempo que la veía como realmente era. Una mujer que había apostado todo, con una mano vacía. «¿Y los autos?», preguntó con voz rota. «Mira los documentos». «Pero yo usaba ese auto». «Usarlo no te convierte en dueña». «Los ahorros», susurró temblando. «Nunca tuviste acceso a ellos». «¿Pero hacías transferencias?» «Desde una cuenta empresarial, Daniela». «No legalmente tuya». «Nunca lo fue». Y ahí, como si su cerebro hubiera hecho clic, su expresión cambió. Sus ojos se abrieron tanto que pude ver el instante exacto en que comprendió la magnitud de lo que había hecho. «¿Tú?», dijo, «¿tú sabías?» «Sí». «¿Desde hace cuánto?» «Desde el día en que tu mamá me dijo que las mujeres inteligentes se aseguran de no irse con las manos vacías». Ella se quedó helada. Rodrigo. Su voz se quebró. «¿Me estás diciendo que todo este tiempo tú estuviste planeando esto?» «No», le respondí. «Yo estuve protegiéndome. Tú fuiste quien planeó un divorcio para quedarte con todo». Ella bajó la mirada. Sus lágrimas empezaron a caer sin que pudiera controlarlas.
Yo pensaba que sería fácil, que era lo justo, balbuceó. ¿Justo? Pasé años contigo. Y quisiste pagar esos años destruyéndome. Interrumpí. Ese fue tu error. Daniela se levantó de golpe, furiosa. No puedes dejarme sin nada, Rodrigo. No puedes. No te dejo sin nada. Te dejo con lo que trajiste al matrimonio. Tus cosas personales. Se quedó inmóvil, como si de repente todo su mundo se hubiera desintegrado. Y ahí, con la voz más fría que me había escuchado jamás, dije, tú no querías un divorcio. Querías un botín. Lástima que escogiste a la persona equivocada para robarle. El silencio que siguió fue brutal. Ella me miraba como si no me reconociera. Como si recién ahora entendiera que la persona que creyó que podía manipular siempre estuvo 10 pasos adelante. Daniela no volvió a sonreír ese día, ni al siguiente. Y lo que vino después terminó de romper lo poco que quedaba entre nosotros. Actualización 2. Los días posteriores fueron un desfile lento y humillante para Daniela. No porque yo quisiera vengarme, sino porque la realidad, esa que ella había ignorado durante años, finalmente la alcanzó. Después de la conversación donde descubrió que nada estaba a su nombre, se fue dando un portazo. Pero esa noche, alrededor de las 11 p.m., recibí un mensaje suyo. ¿Podemos hablar mañana? Por favor. Ni un reclamo, ni una orden, ni una exigencia. Un por favor. La palabra que siempre había evitado usar conmigo. Al día siguiente llegó temprano con los ojos hinchados y el maquillaje corrido. Parecía que no había dormido. Parecía que por primera vez en toda su vida tenía miedo. Se sentó en silencio. No me atacó, no gritó, no exigió. Estaba frágil, transparente. Rodrigo. Susurró. ¿De verdad no tengo derecho a nada? A lo que trajiste al matrimonio, repetí. Bajó la mirada. Sus manos, antes firmes y arrogantes, ahora jugaban nerviosas con la cremallera de su bolso. Yo creí que lo nuestro estaba por terminar desde hace tiempo, dijo, con un tono que jamás le había escuchado. Y sí, pensé que si me iba, debía asegurar mi futuro. ¿A costa del mío? Pregunté. No lo vi así en ese momento, respondió y por primera vez parecía sincera. ¿Mi mamá? ¿Mis hermanas? Todas me dijeron que era lo más inteligente. Ahí estaba la verdad. Ella nunca tomó una decisión sola. Siempre fue voz de su familia, no la suya. Ellas no viven conmigo, le dije. Ellas no construyeron nada de esto. Ellas no saben quién soy. Lo sé, susurró. Y ahora entiendo que me equivoqué. Esa frase me sorprendió. No porque esperara disculpas, sino porque Daniela nunca admitía errores. Nunca. Pero ahora estaba ahí, sentada frente a mí, con la voz temblando, reconociendo lo que había intentado ocultar detrás de su prepotencia. No quiero quedarme sin nada, continuó. Siento que perdí todo. No perdiste todo, respondí con calma. Perdiste lo que quisiste arrebatar. No es lo mismo. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Pero esta vez no eran lágrimas manipuladoras. Eran auténticas, de derrota. Rodrigo. Yo pensé que tú siempre estarías ahí sin importar qué hiciera, admitió. Y supongo que me confié demasiado. Esa frase me atravesó, porque mostraba la raíz de todo. Daniela nunca me temió perder, y quien no teme perderte es quien más puede dañarte. No puedes pedirme que olvide lo que intentaste hacer, le dije. Pero sí podemos hacer esto sin destruirnos más. Le ofrecí un acuerdo justo. Ella se quedaría con sus cosas, sus ahorros personales, su auto viejo, el único que sí estaba a su nombre, y yo cubriría temporalmente algunos gastos hasta que se estabilizara. Daniela me miró con un shock silencioso. ¿Por qué harías eso por mí? ¿Después de lo que intenté? Porque yo no soy como tú, respondí. Porque no quiero destruirte. Solo quiero que cada uno siga su camino, sin llevarse más heridas de las necesarias. Ahí Daniela rompió en llanto. Fue un llanto que no había visto ni el día que murió su padre. Un llanto de arrepentimiento. O tal vez, un llanto por darse cuenta de la persona en la que se convirtió. Salió de la casa sin mirar atrás. Y durante las siguientes semanas, su orgullo, ese que había usado como armadura toda su vida, siguió desmoronándose poco a poco. Pero lo más fuerte, el verdadero golpe, llegó después. Algo que ella jamás imaginó. Algo que terminaría de derrumbar lo que quedaba de su mundo. Y ahí comienza la siguiente actualización. Durante unas semanas, Daniela desapareció por completo. No mensajes, no llamadas, ni un solo intento de volver a hablar del divorcio. Yo sinceramente pensé que se había rendido, que había aceptado que su plan no funcionó,
que simplemente seguiría con su vida. Pero la vida, cuando te toca el ego en lo más profundo, no te deja ir tan fácil. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en mi oficina, recibí una llamada inesperada. Era Lucía, la hermana menor de Daniela. Nunca tuvimos una gran relación, pero tampoco éramos enemigos. Rodrigo, Dijo con un tono difícil de descifrar. ¿Podemos hablar? Es urgente. Acepté, más por curiosidad que por preocupación. Nos encontramos en una cafetería discreta en el centro. Lucía llegó con la cara roja, los ojos hinchados y un aire de impotencia mal disimulado. ¿Qué pasó? Pregunté. Ella exhaló hondo, como si hubiera estado conteniendo el aliento toda la mañana. Daniela está mal, dijo finalmente. Muy mal. Me quedé inmóvil. ¿Qué significa mal? Que perdió el control de todo. Respondió con la voz quebrada. No solo está devastada por lo que pasó contigo, sino porque, bueno, las cosas con nuestra mamá se pusieron feas. Me quedé mirándola sin entender. ¿Qué tiene que ver tu mamá en esto? Lucía puso los codos sobre la mesa, se frotó la cara y confesó. Mi mamá. Cuando se enteró de que Daniela no iba a recibir nada, explotó. Literalmente explotó. La insultó, la llamó inútil, dijo que eras más inteligente de lo que pensaba, que Daniela la avergonzó. La humilló frente a toda mi familia. Me quedé en silencio. Daniela siempre vivió bajo la sombra de esa mujer, siempre intentando ser suficiente para la mamá que nunca se conformó con nada. La echó de la casa, continuó Lucía. Daniela está viviendo conmigo. O bueno, viviendo es un decir. No sale de la habitación. No come bien, no habla. Esa imagen me golpeó más fuerte de lo que pensé que lo haría. No porque quisiera volver con ella, ni porque buscara protegerla, sino porque por primera vez Daniela no estaba cayendo por su soberbia, estaba cayendo por la voz cruel de la mujer que la crió. Rodrigo, Dijo Lucía mirándome directamente a los ojos. Ella jamás había tocado fondo así. Creo que realmente se arrepiente. Me incliné hacia atrás. Sentí un nudo extraño en el pecho. No era amor, no era nostalgia. Era una especie de tristeza humana. No sé qué quieres que haga yo, dije al fin. Lucía apretó los labios. No quiero que vuelvan, aclaró. No estoy pidiendo eso. Solo podrías hablar con ella. Una vez, para cerrar bien, para que deje de castigarse. Respiré hondo, muy hondo. Una parte de mí quería decir que no, que ya no era mi responsabilidad, que ella hizo su elección, pero otra parte, una más antigua, más blanda, sabía que Daniela se había criado con una madre que nunca le enseñó a pedir perdón, ni a recibirlo, y eso explica muchas cosas. Está bien, dije finalmente, iré. Lucía soltó un suspiro que parecía llevar horas reteniendo. Cuando llegué al apartamento, Daniela estaba sentada en el borde de la cama, abrazando sus rodillas. Era una sombra de sí misma, o quizá por primera vez era simplemente ella sin máscaras. Hola, susurré. Alzó la mirada. Sus ojos estaban tan hinchados que casi no reconocí su color. Rodrigo, Murmuró. Perdón. Una sola palabra. Pequeña. Quebrada. Dolorosa. Real. Me senté a 1 metro de distancia sin tocarla. Daniela, ya no somos los mismos. Lo sé. Y nada de lo que digamos va a cambiar lo que pasó. Lo sé. Silencio. Pero no quiero que te destruyas por esto, continué. No vale la pena, ni por mí, ni por tu mamá, ni por nadie. Ella se cubrió la cara, llorando como nunca antes. No sé cómo seguir, confesó. Todo lo hice mal. Eso se llama aprender, contesté suavemente. Y duele, pero pasa. Hablamos casi 1 hora. No para volver, no para arreglar nada, solo para cerrar. Cuando me levanté para irme, Daniela dijo algo que nunca olvidaré. Gracias por no ser como yo creía. Y perdón por ser exactamente lo que tú temías. No dije nada, solo asentí. Cerré la puerta. Y supe que ese capítulo, largo, doloroso, lleno de golpes y caídas, por fin estaba llegando a su fin. Actualización 3. Han pasado ya varios meses desde aquel día en que fui a ver a Daniela por última vez. Todavía recuerdo su rostro, agotado, vulnerable, vacío. Un contraste absoluto con la mujer que alguna vez conocí. Y más aún con la mujer soberbia que llegó a mi casa creyendo que se quedaría con todo. La vida, al final, siempre se encarga de poner a cada quien en su lugar. Y el lugar de Daniela ya no estaba ni en mi casa, ni en mis decisiones, ni en mis planes. Solo en mi pasado. En una parte de mi historia que agradezco haber vivido, pero que ya no me pertenece.
Lo curioso de cerrar un ciclo tan turbulento es que te das cuenta de que el silencio tiene otro sonido. Antes mi casa era un campo de batalla. Discusiones, tensiones, acusaciones, silencios pesados, puertas cerrándose. Ahora, ahora la paz es tan palpable que a veces cuesta creer que viví algo tan distinto. Volví a trabajar con más energía. Volví a ir al gimnasio, a cocinar para mí sin sentir que debía impresionar a nadie, a dormir sin ese peso en el pecho, que te deja la incertidumbre del qué hará ahora. ¿Qué quiere? ¿Y qué intentará? Redescubrí lo que era reír sin medir mis palabras. Recuperé amigos que había descuidado. Volví a hacer planes sin sentirme observado ni juzgado. La libertad, cuando vuelve a tus manos después de tanto tiempo, tiene un sabor dulce, pero también una enseñanza amarga detrás. Uno no recupera la paz sin pagar un precio emocional alto, y yo lo pagué, pero valió la pena. De vez en cuando, Lucía me escribe para decirme que Daniela está un poco mejor. Fue a terapia, se mudó sola. Empieza a reconstruir lo que quedó de su autoestima, después de que su mamá la despedazara verbalmente. Nunca pregunté más. No quiero saber todos los detalles. Mi intención nunca fue verla destruida. Solo quería protegerme de alguien que, en su desesperación por ganar, estuvo dispuesta a dejarme en la calle. Y eso ya no se borra. Para mí, Daniela es una historia cerrada. Un capítulo terminado, con sus partes buenas y sus partes terribles, pero terminado al fin. Un día mientras caminaba por el centro la vi de lejos. Estaba sola, con ropa sencilla, sin maquillaje, mirando la vitrina de una librería. No me acerqué, ella tampoco me vio, y ahí entendí algo que no había comprendido del todo. No la odiaba, no la extrañaba, no quería volver, no quería revancha. Solo sentí paz. La paz de saber que ambos sobrevivimos, aunque de formas muy distintas. La paz de saber que hice lo correcto. La paz de saber que, cuando intentó quitarme todo, yo no me convertí en la versión de ella. La paz de saber que me defendí sin destruirla por gusto. El amor se había ido hacía mucho, pero ahora también se había ido el rencor. Hoy puedo decir con absoluta certeza que esta historia me cambió. No para volverme frío, no para volverme desconfiado, sino para enseñarme que la vida no se trata de evitar que te lastimen, sino de aprender a levantarte sin perderte a ti mismo. Mi patrimonio sigue intacto, mi estabilidad también, mi tranquilidad aún más. Y el día que Daniela pensó que me estaba arrancando algo, fue el mismo día en que yo, sin saberlo, estaba recuperando todo lo que de verdad importa. Mi dignidad, mi libertad, mi futuro. Ese fue el verdadero triunfo. Y el único que me interesa conservar.